Bienvenidas y bienvenidos un jueves más a Alma Tierra, Espiritualidad para Terrícolas. Estamos en Relax FM, ya sabéis que nos podéis escuchar en todas las plataformas de podcast, en Spotify, en eBooks y también en YouTube y, por supuesto, a través de su web relaxfm.es. Y yo soy Carmen Solivera, me podéis encontrar a través de Instagram en @terapiasparaser, en mi web carmensolivera.com, también en YouTube, bueno, y buscando Alma Tierra también me encontraréis y encontraréis el programa. Bueno, hoy un nuevo invitado maravilloso, súper interesante. Bueno, hemos estado hablando y los dos somos Piscis con ascendente Sagitario, con lo cual de aquí va a salir una cosa muy emocional, muy emocional y muy sentida. Y vamos a hablar de un tema muy interesante que es la meditación, pero no solo la meditación como herramienta, evidentemente, de introspección o de ayudar a regular el sistema nervioso o, bueno, muchas otras opciones que conseguimos con la meditación, sino cómo usar la meditación en beneficio y para pues favorecer procesos de enfermedad y de autocuración, pero eso, bueno, nos lo contará ahora Will. Will, bienvenido, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, Carmen. La verdad es que es un placer estar aquí contigo y me encanta el trabajo que haces. Me encanta siempre escucharte y creo que te tengo que dar la enhorabuena por poner alma a la tierra, ¿no? Que al final es de lo que se trata. La verdad es que estoy encantado de estar aquí charlando contigo. Muchísimas gracias, gracias por aceptar también esta invitación. Bueno, Will ahora nos contará de dónde viene, porque como muchos de los casos que nos dedicamos ahora pues, al servicio, ¿no? A acompañar a personas, a estar un poco más conectados con esa parte espiritual aquí en la Tierra, venimos pues, del mundo más racional, del mundo más terrenal. Y Will ahora nos contará. Pero él es fundador de Anima, que es un proyecto de meditación para procesos complejos de salud. Aparte es músico, meditador. Yo lo siento a él como un hombre medicina. También, bueno, sabe de chamanismo. Ahora nos contará, a mí me ha estado explicando un poquito en qué consiste este proyecto, que es potentísimo, cómo guía esos procesos y esas meditaciones ahí terapéuticas. Y lo podéis encontrar en su Instagram de momento, aunque más adelante ya empezará con la web, él nos contará. En su Instagram, anima-meditación. Pero bueno, hecha esta mini introducción, ya sabéis que siempre pregunto a todos los invitados quiénes son, así que cuéntanos, Will, ¿quién es Will Hacha? Bueno, la verdad es que es una pregunta como muy existencial para empezar, ¿no? Sí, total. No, Porque para todo el mundo es como, no sé. pues quién soy. Claro, bueno. Ahí os Sí, dejo el sí. melón. Me encanta, pero si bajamos el alma a tierra un poquito, ¿no? Entonces te diría que Will, o Guillermo, que es mi nombre original, ¿no? Digamos, siempre ha sido un buscador espiritual, ¿no? De diversas maneras y con un viaje que ha tenido muchas fases diferentes, ¿no? Pero que dentro de esa búsqueda, también soy y he sido muchas cosas, ¿no? Soy hijo, soy hermano, soy tío, soy novio, tengo un gatito increíble, luego también soy papá. Y luego, pues como decías antes, ¿no? Soy músico y soy meditador desde hace muchos años. Y también me he dedicado un montón de años a la publicidad y el marketing, que ha sido como mi profesión principal mientras llevaba un poco esta segunda vida más espiritual, por así decirlo, ¿no? Y la verdad es que desde hace un año ya por fin decidí que quería dejar de tener dos vidas para tener una, ¿no? Y ese es el camino en el que estoy ahora, ¿no? Obviamente, mi apuesta va por la música y la meditación como camino espiritual, ¿no? Y te diría que ese es un poco el resumen de quién soy en el momento en el que estoy ahora. Vale, Will, y a ver, un poquito, porque claro, es lo que decía, ¿no? Yo, desde mi propia experiencia personal, muchos invitados que han venido, que han pasado por el programa, muchas personas también de mi entorno. ¿Cómo llegas para que la gente un poco sepa? Personas, hay mucha gente que se encuentra, yo creo, en momentos de no me llena mi vida o siento que estoy en un trabajo que ya, pues eso, no me, como que siento que ya no aporto nada o que ya es como que para mí ya ha acabado, me gustaría
dar el salto, me llama a otro tipo de camino, pero me da miedo ir, no sé cómo hacer esa transición, no sé cómo hacer. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue tu transición, cómo fue ese pasar del mundo corporativo que me decías a el mundo de meditación, a este proyecto nuevo Em, que estás Sí, ahora. total. Bueno, yo creo que o sea, simpatizo totalmente con lo que dices, ¿no? Es un viajazo, ¿no? El ir descubriendo que de repente te llaman otras cosas en la vida, ¿no? Y que todo el modelo que habías aprendido ya no te es válido, ¿no? Entonces, yo he sido un amante del marketing y mi profesión durante muchísimos años, pero sí que es verdad que mi propio proceso personal, pues me llevó a entrar en otras cosas, ¿no? Y que son otras cosas que te abren caminos diferentes y un poco contrapuestos a lo que es un mundo corporativo, ¿no? Aunque también es verdad que yo he llevado mucho de mis aprendizajes también a ese mundo. Em, realmente llevo conviviendo con las dos partes más de 14 años, ¿no? Cuando empecé a redirigir mi música hacia lo espiritual, ¿no? Cuando descubrí la meditación, cuando descubrí un montón de prácticas, todo empezó a cambiar un montón, pero era más un mundo de desarrollo personal para mí, ¿no? Era un viaje de desarrollo personal. Luego se fue convirtiendo un poco en un segundo camino, empecé a hacer muchos proyectos, etcétera. Y convivían siempre un poco en, bueno, mi profesión principal y el otro, ¿no? Em, Te diría que por desgracia, en mi caso, también tuvo que suceder una cosa muy fuerte para dar el volantazo final, ¿no? Que fue esencialmente que el momento en el que le diagnosticaron a mi hermana un cáncer de ovarios, que fue un momento en el que, aparte de que se te cae el mundo encima y todo lo que eso conlleva, ¿no? Al cabo de unos meses fue un poco como que las caretas se cayeron, ¿no? Y dije, bueno, es el momento de poner el foco a lo que realmente quiero, ¿no? Y eso es algo que es una decisión que es difícil de tomar, pero que cuando llega un momento en el que tu cuerpo lo siente de pies a cabeza, ya no queda ninguna duda, ¿no? Entonces, esas voces que has estado escuchando durante mucho tiempo, de repente ya se vuelven una sola voz, ¿no? Es una voz clarísima. Yo siento que es la vida nos lleva y la vida nos avisa, la vida nos habla, la vida, me da igual decir la vida, el alma a través de la vida. Es como que sentimos, ¿no? Siento que hay impactos, que hay situaciones, que hay circunstancias que, como tú dices, que de repente se enciende una voz dentro, que te habla, no la escuchas, tal, tal, hasta que llega un punto que, como tú dices, es como ya sí o sí, ¿no? Ya se te cae la ficha y dices, vale, ok, entendido, me lanzo, ¿no? Sientes que la vida Sí. un poco nos va llevando. Sí, y yo creo que ahí te das cuenta que en realidad es que siempre lo habías tenido claro, ¿no? Y necesitabas un empujón de algún tipo, ¿no? Para decir, ah, es esto, vale, sí, voy por aquí, ¿no? Ahora sí. Así que sí, así ha sido y bueno, y la verdad es que llevo ahora mismo focalizado solo en este camino, pues alrededor de unos 8 meses, ¿no? Y estoy muy contento, la ¿Y tú verdad. crees que cuando uno dice, venga, eso porque dices, eso siempre lo he sabido, ¿no? Es como, sí, 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 esto siempre lo he tenido, claro. Entonces, Mm. cuando realmente das el paso, ¿crees que es porque es el momento justo o crees que es fruto un poco de resistencias previas y al final dices, bueno, venga, va, es que ya más claro no puede ser? Em, mm. Es un poco como se vuelve inevitable. En mi caso se volvió inevitable. ¿Sabes? Es un poco como eso, ¿no? Como la conjunción de voces que habían sonado mucho tiempo y de repente lo ves como inevitable y no lo tienes claro, no tienes todas, no sabes qué va a pasar, cómo vas a hacer. Te entran, bueno, eso es otro viaje, ¿no? Que son los miedos, inseguridades, etcétera, Dudas. que da para otro podcast entero. Pero llega un momento en el que dices, mira, confío porque la vida me está llevando por aquí y resuena conmigo, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, la peculiaridad de mi proceso, además, es que fue un proyecto, el proyecto que ha surgido de todo esto, me eligió a mí, no lo elegí yo en ese sentido, ¿no? Porque fue algo que empecé a desarrollar en el proceso de mi hermana, que ahora te cuento un poco más,
Sí. y que luego inevitablemente dijimos, esto se tiene que compartir con más gente, ¿sabes? Claro, eso es como Porque que surge un poco como algo íntimo que mm, surge de ti para ayudar a tu hermana. Ahora cuentas un poquito lo que sientas compartir, pero mm, luego al ver el efecto fue cuando dices, hombre, esto hay que, ¿no? Hay que compartirlo para que todo el mundo pueda experimentar los beneficios, ¿no? ¿Algo así? totalmente, totalmente, sí, sí. O sea, básicamente, y si quieres te cuento un poco de Claro, cómo fue, cuéntanos, ¿no? sí. Sí, Bueno, ya sabes, ¿no? Que todos tenemos el cáncer cerca y todos conocemos a gente que lo ha sufrido, familiares, amigos, lo que sea, ¿no? totalmente. Y en mi caso, habíamos tenido familiares con cáncer, etcétera. Pero claro, cuando te toca algo tan de cerca, es totalmente diferente, ¿no? Yo recuerdo que el momento de la noticia, pues fue, se nos cayó el mundo encima. O sea, a mi hermana la primera, ¿no? Pero, bueno, a su marido, sus hijos, mis padres, yo, o sea, fue devastador, ¿no? Fue como te preocupas mucho y realmente, pues, de repente se nubla absolutamente todo, ¿no? Y en eso creo que fue como muy intuitivo también por parte de mi hermana, que pidió ayuda desde el principio. Ella sabía que su mente iba a jugar un papel fundamental en todo esto, ¿no? Su mente, y ahí entramos luego en mente, espiritualidad, todo, ¿no? Todo lo Sí. que eso conlleva, pero ella lo tuvo muy claro, entonces... em, emprendimos un camino donde todo lo que yo había aprendido y también apoyado por terapeutas que conocía muy bien, terapeutas energéticos, psicológicos, etcétera, que me pudieron ayudar también para enfocar las cosas correctamente, ¿no? Pero digamos que ahí empezó a surgir la creación de una nueva mirada a su enfermedad, ¿no? Para ayudarle a gestionar cómo lo estaba viviendo, ¿no? Ella estaba viviéndolo muy desde lo que escuchaba fuera, como una batalla, tienes que ser fuerte, tienes que ser valiente. Y ella no quería escuchar esa historia. Ella me dijo, no, no quiero creer esta historia, ¿no? No quiero ir por esa vía, ¿no? Y Sí, ahí porque fue es un donde, concepto como muy de luchar, ¿no? Como que hay que vencer un sí, enemigo, como que, claro, tú estás teniendo una enfermedad y automáticamente es como el enemigo a batir, pero sí, claro, está en ti, entonces puede ser que es ahora como un lo que tú... conflicto, ¿no? Claro, es un conflicto, es como tengo que luchar contra mí misma porque realmente la enfermedad está en mí, entonces, como si fuera algo externo, pero realmente es algo interno, y ahí esa concepción que ahora quiero que hablemos también de Mm. esa autorresponsabilidad de decir, bueno, ¿qué parte de responsabilidad tengo yo en haber desarrollado esta enfermedad? ¿No? Sí, sí, totalmente. Yo creo que todo ese condicionamiento social un poco, ¿no? Cultural del cáncer visto como asociado a la muerte, ¿no? A una enfermedad agónica, eh, causa muchos más obstáculos que ventajas a la persona cuando recibe una noticia así, ¿no? Entonces yo creo que ella desde el principio conectó mucho con la intuición, con su propia intuición, ¿no? Y se dio cuenta que esa historia no le iba a ayudar. Entonces ahí empezamos a cambiarla, ¿no? Y yo creo que fue el primer paso bueno, empezar a mirarlo como, oye, vamos a aceptar lo que ha ocurrido y vamos a activamente participar en la curación, ¿no? Que ella participara activamente en su curación, ¿no? Y eso ella lo vio clarísimo desde el principio, ¿no? Yo voy a contribuir a que esto salga bien, ¿no? A que las cosas avancen, a que la medicina haga su trabajo, a que mi mente esté en el sitio correcto, ¿no? Sí, porque yo creo Entonces yo que cuando creo, sucede, disculpa, cuando sucede, que te dan de repente una noticia de que tú estás enfermo, es como que automáticamente es como si tú ya no pudieras hacer nada, ¿no? Y tu voluntad la dejas en manos de una quimioterapia, el médico de turno, los médicos, es como que yo solo puedo, o sea, total, ¿no? Es, total. Total, yo creo que ahí das un poco la clave, ¿no? Es el de repente tomar la responsabilidad de, vale, sí, hay un montón de gente que me está hablando, dando inputs, trazándome el camino, pero yo soy la responsable de todo. Soy la responsable de cómo lo vivo, cómo lo experimento, cómo cuido de mí, cómo me tomo las noticias, a qué escucho y a qué no, ¿no? Claro, o sea, hemos hecho un máster en un proceso oncológico, ¿no? Porque lo hemos vivido muy de cerca y hemos visto también, pues yo qué sé, desde cómo incluso tu entorno más cercano te empieza a tratar de una manera extraña,
como los mensajes de apoyo y de ánimo son como, madre mía, qué horror, qué bajón, ¿no? Como muy poco empáticos si las personas no conocen lo que es el mundo oncológico, ¿no? Entonces yo creo que eso también son cosas que atravesamos al principio y que dijimos, bueno, vamos a cerrar el cascarón un poco, ¿no? Vamos a volver hacia adentro y empezar un viaje hacia la curación, ¿no? Y enfocarnos, dejar de solo ver la enfermedad y empezar a verlo como, vale, yo me enfermé antes, pero ahora estoy en un proceso de curación. Yo creo que eso fue un punto importantísimo para ella. Claro, eso es como un cambio de mirada, como ese clic de decir, hey, en vez de ponerle tanta energía a estoy enferma, estoy enferma, estoy enferma, vale, ok, eso está ahora ahí, bien, ahora vamos a poner la energía en la curación y en la, pues eso, regeneración, vamos a decir, un poco, ¿no? De lo que Sí, sea. sí, sí, exactamente, exactamente. Entonces ahí empezamos con, bueno, lo que eran cosas como más espontáneas, ¿no? Desde hacer una meditación la noche antes de la operación, ¿no? Y para prepararle, para que fuera tranquila, porque, bueno, pues obviamente le impresionaba mucho, ¿no? Se enfrentaba a una operación muy dura y que daba mucho miedo y nos daba miedo a todos, ¿no? Entonces, preparar eso fue un primer paso, pero luego en el hospital, pues durante el postoperatorio y demás, hacíamos meditaciones cada día, ¿no? De todo, ¿no? Desde visualizar cómo la cicatriz se iba cerrando y se iban armonizando sus órganos, ¿no? A cómo se iba sintiendo mejor, a cómo gestionar las ansiedades, ¿no? A cómo en la cama de un hospital podía con su mente viajar a un sitio amplio, más luminoso, más lleno de luz, más lleno de energía para ella, etcétera, ¿no? Y a partir de ahí fuimos recorriendo todas las fases, ¿no? Desde el posoperatorio a la vuelta a casa, al comienzo de una quimioterapia, ¿no? Que también es otro proceso gigantesco, ¿no? Al que te enfrentas con el miedo, ¿no? El miedo a una medicina, que es como también muy curioso, ¿no? Esta medicina me cura y me destruye, ¿no? Que es un poco lo que se entiende cuando te enfrentas a algo así, ¿no? Entonces, en su caso, pues con eso lo que hicimos fue prepararle para que su cuerpo recibiera en paz la quimioterapia y que la quimioterapia hiciera su trabajo, verla como un aliado, ¿no? En ese sentido y ir totalmente mano a mano con el proceso médico, ¿no? Que para mí no está para nada en disputa, ¿no? El hacer un trabajo más profundo, espiritual, de autoindagación con un proceso médico. Claro, es que tienes mucha razón en lo que dices. Parece que, bueno, siento que un poco es el sistema que también promueve este tipo de conflicto, en donde, claro, como se está menospreciando muchísimo, haciendo muy mala prensa en terapias alternativas, que yo siento más hablar de terapias complementarias, porque realmente aquí nadie está diciendo, hey, deja los médicos, deja la medicina tradicional alopática y ponte a, pues eso, meditar y comer alimentos alcalinos y no sé cuánto. No, o sea, es que al final, si la medicina está creada, no sé, también es espiritual, vamos a decir, o sea, es parte un poco de esta experiencia. Entonces, pero claro, ¿por qué las personas o por qué la sociedad rechaza muchas veces todo lo complementario o todo lo que tiene que ver con esa autorresponsabilidad, esa voy a tomar un papel, un rol activo en mi autosanación, en mi curación, o sea, voy a poner lo que está de mi parte, o sea, lo que está en mi mano lo voy a hacer. Y luego voy a dejar a los médicos que hagan también su parte. Exacto. Por qué sientes, ¿no? O cómo ves tú esa parte de, no, claro, es que como si de repente estuviéramos desahuciados, no pudiéramos hacer nada más que, bueno, sí, igual, pues comer mejor, ¿no? Como comer mejor, pasear, hacer un poquito más de ejercicio físico, pero más allá de eso, lo que digan los médicos. Y aquí estamos, o sea, Sí. hablando de una propuesta mucho más activa gratuita, o sea, quiero decir, fíjate tú, porque al final ponerte ahí a respirar y gratuita en el sentido, me refiero, que es una Sí, cosa que sí, todo sí, el mundo total. podría Que hacer, puedes hacer, que es eso, accesible a todo el mundo. eso es que es accesible a todo el mundo. Entonces, ¿cómo ves tú esto? Porque me llama también mucho la atención. Sí, bueno, es que yo creo que el mundo médico durante muchos años como que no,
ha estado muy separado, ¿no? Ha separado mucho cuerpo y mente, ¿no? Y emociones. Entonces, yo creo que esto está cambiando mucho también. O sea, nos hemos encontrado médicos increíbles que te hablan desde otro lugar, que entienden, ¿no? Yo estoy trabajando mucho con una oncóloga en el proyecto, ¿no? Porque desde el principio vi clarísimo que este proyecto tiene que ir de la mano de todo. O sea, es un proyecto que agrupa, no separa, ¿no? Porque todos los elementos pueden cumplir su función, ¿no? Esta oncóloga me decía, clarísimamente me decía, bueno, ha cambiado muchísimo, ahora se aceptan, o sea, ahora ya sabemos los efectos que tiene que la persona esté relajada, se mire hacia adentro, haga un trabajo terapéutico, ¿no? Y ella me decía, yo cuando veo a un paciente entrar por la puerta, según su actitud, independientemente del caso que tenga, sé si va a tener más complicaciones o menos. ¿No? Como si una persona viene con desánimo y negatividad, aunque su caso sea mm, sea Y menor, grave o menos, ¿no? puede tener más complicaciones que una persona con un caso muy grave, ¿no? Que viene con una actitud más positiva. Obviamente la actitud no lo es todo, pero es mucho, ¿no? Te ayuda mucho porque con la actitud ayudas al sistema inmune también, ¿no? Que es una cosa fundamental en el camino del cáncer, ¿no? El hacer que tu cuerpo reaccione bien, que se ponga fuerte, que tenga energía, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que ahí es donde sí, ha habido un componente cultural muy fuerte de esa separación y creo que ahora tenemos una oportunidad tremenda de unirlo, ¿no? Y yo lo veo con los pacientes con los que estoy trabajando, que son gente que no ha meditado, pero ya intuitivamente saben que esto les puede venir bien, ¿no? Y saben que cuidar de su mente les va a sentar bien para todo lo demás, ¿no? Y que no solo dependen de que la quimio salga bien, ¿no? Totalmente. Entonces, Will, según vuestra experiencia, según tu experiencia en este caso, claro, ¿cuáles serían un poco los pasos en este proceso como para que las personas que sean un poco como reacias o que de repente digan, Mm. "Pf, esto, ¿cómo me va a ayudar a mí? O sea, ¿cuál sería el proceso? Pues al principio hablabas, bueno, lo primero de todo es cómo aceptar, o sea, a nivel de mentalidad, a nivel de actitud, lo primero aceptar la enfermedad o incluso como empezando a hacer la meditación también puede ayudar a ese proceso de aceptación. O sea, ¿cuál sería como esos primeros pasos que le dirías a una persona para que se animara Mm. a conectar un poco con este proyecto o a esa Sí. introspección? ¿Cómo Bueno, sería? yo la verdad es que cuando me viene un paciente, y me han venido pacientes de todo tipo, ¿no? Más conectados con la meditación o totalmente desconectados con la meditación o de actitudes muy distintas, edades muy diferentes, ¿no? Yo lo primero que les digo les paso una meditación y les digo, pruébala. Pruébala y experiméntalo, ¿no? Porque yo te puedo dar un montón de argumentos ahora mismo. Es curioso que la luz del sol ha entrado por el lateral de mi ventana Está justo hasta ahora. preciosa. Está muy guay. Nada. Entonces, pruébala, ¿no? Porque la meditación que propongo de inicio de este viaje es una meditación que se llama Volver a ti. ¿No? Y lo que hago, lo que propongo en esa propuesta es que la persona, con todo el ruido que tiene a su alrededor, todas las emociones, pueda hacer un regreso a ella desde lo tangible, desde conectar con su cuerpo, su respiración, con su corazón, sentir el latido de su corazón, ¿no? Y comenzar a sentir las emociones que están alrededor, ¿no? Para, bueno, sentir un poco su propio abrazo, ¿no? Entonces, lo que me he dado cuenta con esa meditación que ocurre es que las personas recuerdan la importancia de conectar con ellas mismas, ¿no? Porque con una enfermedad parece que de repente se disocia todo. Es como que dejas de confiar en tu propio cuerpo, dejas de confiar en tu mente, ¿no? Empiezas a pensar, ¿por qué a mí? ¿Qué he hecho mal? ¿Qué me ha pasado? Y creo que el punto de partida que yo propongo es ese, vuelve a ti, haz un regreso a ti, porque creo que es el comienzo de la reconciliación con uno mismo, ¿no? Y de volver a unir cuerpo y mente, ¿no? Que muchas veces lo hemos separado tanto, ¿no? Hay un punto que has dicho muy importante, es como el por qué yo, ¿no? Porque a mí, esa victimización.
mm, en la que inmediatamente caemos. Pero ¿qué he hecho yo si yo soy buena persona? ¿No? De repente, a veces yo creo que lo podemos sentir como hasta un castigo divino. sí, Ese, total, Dios mío, total. me ha tocado, ay, qué pobre, le ha tocado. Claro, y ahí quizá falta lo que comentábamos antes de grabar, esa, bueno, autorresponsabilidad, esa madurez quizá emocional de decir, vale, ¿qué parte, en qué he contribuido yo con, pues eso, mi mentalidad igual más negativa, con haberme dejado arrastrar por los miedos o haber incluso, claro, yo tiro un poco para lo mío, en temas de carga del sistema familiar, quizá en haber Mm, estado sosteniendo mm, cargas o patrones o, bueno, pues a nivel energético y emocional, cosas del sistema que me hacen repetir ese patrón. Y cuando ocurre, como creo que lo primero, igual es normal, ahora me lo dices tú, es como conectar con ese miedo a la muerte, lo primero, uff, me muero. Esto, Dios mío, qué miedo me da. mm, Y luego, ¿por qué a mí? Y siento que ahí falta un poco esa madurez emocional como sociedad de decir, vale, esto me está ocurriendo, me permito, porque claro, eso no quiere decir, cuando yo hablo de madurez emocional de la persona o cuando estamos colocados bien en el adulto, eso no quiere decir que no sintamos miedo, no quiere decir mm, que no nos derrumbemos o no nos vengamos abajo. Para mí es como esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de recomponerme y una vez que ya me permito transitar esas emociones de miedo, de angustia o incluso de víctima en ese momento, me vuelvo a mí, es como conecto un poco con esa fuerza interna, recojo a mi niño, que es el que se asusta, mi niño interno, y desde ahí digo, vale, y mm, ahora con esto, ¿qué hago? mm, ¿Cómo lo mm. ves? Bueno, yo creo que, claro, todo esto depende mucho de la persona también y de su propio desarrollo personal, ¿no? Pero yo creo que, de nuevo, es un poco el apagar el ruido externo, conectar con las emociones desde un lugar más integrativo, ¿no? Que puedas darle el espacio que se merece y que tiene, y de decir, vale, estoy aquí, vuelvo a mí, me está pasando esto, ¿no? Y yo creo que ahí, claro, el cambio de narrativa no es inmediato. No podemos decir, oye, no, vamos a mirar esto de manera constructiva. No, no es así, ¿no? Lo primero es, vale, ha pasado esto, sí, ¿por qué a mí? Pero al final es un recordatorio de qué historia te va a ayudar más, ¿no? Si sigues en el por qué a mí, no te vas a ayudar en nada, ¿no? Vas a vivir todo con miedo, con temor, sin tomar las decisiones correctas porque no vas a tener la mente clara, ¿no? Entonces yo creo que hacer ese primer clic es súper importante, ¿no? Porque eso te va a permitir el decir, vale, la historia del por qué a mí, de la víctima, me puede servir un momento, pero no, sé que a la larga no me va a ayudar, ¿no? Entonces, por eso hacemos el planteamiento de vuelve a ti, vuelve a sentirte y miremos hacia adelante, ¿no? Mira esto con unos ojos de, vale, es la realidad, con esto voy a entrar dentro de mí, voy a aprender y voy a salir hacia adelante con una mirada renovada, ¿no? Una de las cosas que más yo creo que son centrales en el programa es el uso de la visualización, ¿no? Y como tal, dentro de eso, que lo usamos de muchas maneras, es el poder visualizarte sano al otro lado del proceso, ¿no? Y esto es algo que no es gratuito, que viene de la psicología motivacional, ¿no? De cómo, yo qué sé, deportistas, actores, Deportistas, eso te estaba diciendo, esto estaba pensando. se pueden ver cruzando la línea de meta, consiguiendo un objetivo, etcétera, etcétera, ¿no? Y obviamente esto es diferente, pero sí que podemos utilizar esto para ayudar a pacientes que puedan visualizarse sanos, puedan visualizarse sanando, recuperándose, etcétera, ¿no? Porque eso les da un objetivo y una motivación que en un momento en el que no ven nada positivo. ¿No? Entonces, poder llevarles a un estado de relajación emocional, em, de calma de la ansiedad, ¿no? Y poder visualizarse a ellos mismos en el otro lado del proceso, es algo bueno, es eje de lo que proponemos en Anima y que yo creo que da como una esperanza y dirección para ayudar a la persona en su proceso, ¿no? Y de nuevo, ahí ya no hay victimización. Ahí es me hago cargo y voy hacia adelante, ¿no?
Claro, es esa visualización y por consiguiente sentirme así. O sea, Claro. es como conectar con esa sensación real, porque al final, bueno, la mente es muy poderosa. En la programación neurolingüística, bueno, pues hablan incluso, por ejemplo, a nivel de recuerdos, que el 80% de los recuerdos son inventados, es decir, y los sentimos como reales. Increíble, ¿eh? Sí, sí, Increíble. sí. O sea, es como, no, es que me dijeron, ay, sí, me acuerdo cuando era pequeña. Pues igual te lo contaron y tú de repente has construido. De hecho, yo siempre cuento el caso en la formación de PNL de una compañera. Había bueno, pues sí, una dinámica que era pues eso de sobreescribir situaciones traumáticas. Y Ujú. ella, pues recuerdo que había tenido un accidente, había habido alguna muerte, bueno, era una situación que ya había vivido muy traumática en el pasado, cuando era joven. Bueno, pues ella sobreescribió que estaba dando un paseo con su madre, estaba caminando por el paseo marítimo de Palma de Mallorca. Y bueno, pues hizo como una transformación ahí, cambiaron tanto las conexiones neuronales que ella hoy en día dice, es que siento que eso fue real. O sea, es como que a nivel racional dices, no, Wow. no, sé que no, pero es que ya no me acuerdo de lo que ocurrió en aquel accidente y es que siento que realmente estábamos dando el paseo. Entonces, para mí la moraleja Wow. es, claro, la mente Poderoso. es tan sumamente poderosa. La mente, o sea, es como, en mi mente está mi realidad. Mm. Sí, evidentemente, vale, hay una realidad real, hay una realidad física, pero lo que tú hablabas también al principio, la interpretación y los cambios que yo puedo hacer a nivel mental, es que eso inevitablemente influye y se Mm. manifiesta a nivel físico y corporal. Entonces, obviamente, somos muy cuidadosos aquí, antes lo comentábamos, no hablamos de una curación mágica, porque eso no existe, porque yo además ya siento a nivel un poco más trascendental que las enfermedades, bueno, vienen cargadas de mucha información, de muchos aprendizajes, más allá de, bueno, me enfermo y me sano, sino que ahí puede haber liberación del sistema, puede Mm. haber karma, puede haber una lección de alma, bueno, Mm. mil Mm. cosas. Y bueno, y fíjate, a través de esto siento que el propósito de la enfermedad de tu hermana era también crear este proyecto. Pero Sí. evidentemente la mente, nuestra realidad mental, influye directamente en nuestra realidad física y en nuestra realidad material, vamos a decir. Totalmente. Es que por eso la visualización intuitivamente se convirtió en central en las meditaciones, ¿no? Porque al final es ayudar a la persona a traspasar situaciones emocionales tan complejas que solo conectando con la respiración o lo que sea es muy difícil de traspasar. En cambio, el poder visualizar cosas que al final, como tú bien dices, visualizamos para sentir, porque es en el sentir donde empiezan a cambiar cosas en el cuerpo, donde empiezas a tener pensamientos diferentes, acciones diferentes, etcétera, ¿no? Pero la visualización es como la puerta de entrada a todo esto, ¿no? Entonces, el poder visualizarte, pues yo qué sé, el día antes de la cirugía, ¿no? O preparándote para una cirugía, que para muchas personas es un momento absolutamente terrorífico. El poder visualizar cómo, yo qué sé, conectar con algo muchísimo más grande que tú, como puede ser el cosmos, un cielo estrellado, ¿no? Y una luz del sol que te ilumina, eso puede ayudarte a de repente sentir, vale, pertenezco a algo muchísimo más grande que solo el miedo que tengo ahora, ¿no? O sentir, por ejemplo, la gratitud hacia los médicos y hacia el sistema que te está cuidando, ¿no? Y poner la confianza en ellos de sé que me ayudáis y sé que todo va a ir bien, ¿no? Poder mirarles a los ojos y decirles gracias, ¿no? Antes de una operación, por ejemplo, ¿no? Entonces yo creo que son imágenes y sentires que ayudan mucho a la persona a tener esa calma, ¿no? Tengo un caso de una mujer bueno, una mujer de 74 años que no había meditado en su vida, que tuvo un cáncer de mama, o le diagnosticaron un cáncer de mama tremendo y tuve el privilegio de poder acompañarla y ayudarle. Y ella, bueno, es una persona que jamás ni había meditado ni estaba en contacto con esas cosas. Yo, de hecho, pensaba, vamos a ver qué tal, ¿no? Porque
lo mismo lo rechaza del todo y no conecta para nada, ¿no? Y ella me contó cómo las meditaciones le habían ayudado a llegar en total tranquilidad a la operación, ¿no? Y era simplemente fue por el volver a conectar con ella misma y poder tener una imagen de luz en medio de una oscuridad tremenda, ¿no? Porque eso fue como su anclaje, ¿no? Entonces es un poco lo que intentamos promover, ¿no? Que el uso de esas técnicas tan potentes y que se llevan usando durante tanto tiempo en otras disciplinas también puedan ayudar a la persona a contribuir a su sanación, ¿no? Desde ese lugar. Efectivamente. Fíjate, cuando has dicho eso, estas herramientas que llevan presentes tanto tiempo, yo, pues bueno, los que estamos en el mundo terapéutico, cada vez es que salen como herramientas mucho más novedosas, de conexión con la energía, con la fuente, con tal, hay como un mogollón, ¿no? Que a mí me encanta, que yo, o sea, pruebo un poco de todo porque soy como muy curiosa en ese sentido, pero al final, cuanto más vas conociendo, te das cuenta que en lo básico es que tienes, no sé, tienes como todas las respuestas, como que no hace falta cosas tan complejas, que uno mismo ya tiene las herramientas, pues como tú estás diciendo, a través de la visualización, a través de la respiración. O sea, que tenemos una herramienta tan potente para hacernos unos viajazos, si supiéramos que, oye, ni ayahuasca, Increíble, con todo sí, el sí, sí. respeto, me refiero, pero que Sí, no sí, total. necesitaríamos absolutamente nada externo para pegarnos viajes, o sea, a través de la respiración y todo. Y siento que en lo simple y en lo básico está la mayoría de las respuestas. Como tú dices, en esa, cerrar los ojos y empezar a visualizar. Te quería preguntar, Will, ¿cómo ayudas o cómo animas a alguien que diga, buf, es que yo lo de meditar ya de inicio a mí no me sale? Yo es que no puedo, no me concentro. ¿Cómo les? Bueno, yo ¿Cómo creo, les? yo creo que ahí también por eso mi planteamiento no es de meditaciones como una técnica de entrar al silencio y de de quedarnos en una técnica de respiración y un escaneo del cuerpo, ¿no? Lo que planteé desde el principio, precisamente por la razón de que mucha gente no había meditado nunca, y de hecho mi hermana no era meditadora ni estaba cercana a ese mundo, ¿no? Es el cómo plantear la meditación como un viaje, ¿no? Como un viaje, como una historia un poco, ¿no? Que fuera una meditación guiada donde la música tuviera fases diferentes, hubiera sonidos, espacios, se crearan lugares, ¿no? Y la meditación en sí te lleve en ese viaje. Yo creo que eso es como llevar a una persona un poco de la mano, de acompáñame a un mundo que te va a llevar hacia adentro, pero muy guiado, ¿no? Yo creo que la guía en ese sentido es un poco la propuesta de Anima, ¿no? Para que la persona se sienta acompañada y no se sienta sola, porque en un momento de tanto estrés, lo último para el paciente, lo último que quiere, encima ahora tengo que aprender a meditar, es como, no, entra aquí, te llevamos, ¿no? Y dentro de eso vas experimentando y vas aprendiendo, ¿no? Pero yo creo que esa es la propuesta, llevar a la persona en un viaje, ¿no? Y que lo vea como un viaje. ¿No? Totalmente. Yo es que en las sesiones, cuando hago mis sesiones con los registros o incluso a veces también con las constelaciones o lo que sea, siempre empiezo con una meditación, pero lo que tú dices es como esa visualización. Y realmente luego el trabajo a nivel de sanación, de liberación, es mucho con proyecciones astrales, que es un poco, siento que tú haces un Mm. poco lo mismo, que no le llames así, pero es como nos proyectamos, ¿no? Como en otra realidad a través Mm. de la visualización, es como activa. Siento que el viaje astral es como cuando estamos durmiendo, ¿no? Que el alma deja el Total. cuerpo y se va por ahí, pero la proyección astral es cuando yo soy capaz de verme a mí o de Mm. imaginarme, porque yo también a mis clientes siempre les digo, intentas como adaptarte, porque hay personas como más visuales que enseguida se ven perfectamente, o más kinestésicas, que es Ujú. como a través de las sensaciones, o más auditivas, ¿no? Que describiendo los sonidos y todo se ven ahí, pero siempre digo, si te puedes imaginar, ya lo estás haciendo. Ah, es que no me veo. Bueno, pero si te lo imaginaras, ¿cómo sería? Entonces ahí, Mm. vale, pues me imagino que estaría así, que estaría esa. Ya lo estás creando. Sí, sí, Entonces, total. también, ¿verdad? Es que en el proceso de visualización a veces también nos agobiamos. Ah, es que no veo, no veo.
Es como cuando canalizamos, aquí me desvío un poquito del tema, pero siento que es también parecido. Es que, claro, es como, bueno, es que estoy viendo, a ver, cuando recibimos la información, es que nos puede llegar de mil maneras. Entonces, yo cuando visualizo cosas, una cosa es cuando visualizo y otra cuando canalizo y me muestran Ujú, imágenes, yo no las veo particularmente como te veo a ti. O sea, no, ujú. no veo con esa nitidez, pero es como de repente me muestran y yo sé lo que estoy viendo, pero claro, no lo veo, pero lo sabes. Entonces, bueno, la cuestión es, ¿puedes imaginarlo? Ya está ocurriendo para como Sí. no agobiarnos con él. A mí me cuesta visualizar, yo es que igual soy más de sentir o más de, ¿no? Que te puede Sí, igual haber ocurrido sí, con esto, alguna esto persona. es curioso, sí, porque me ha ocurrido y de hecho es un tema que he ido transformando, ¿no? Claro. Pero sí que veo, o sea, yo suelo, todas las meditaciones generalmente tienen una introducción que es un poco más mente, ¿no? Vamos a ver lo que vamos a hacer aquí. Vamos a ver los principios que tratamos en esta meditación, los beneficios que puedes obtener, etcétera, etcétera. Es como Y darle a es la mente como, también su parte sí, de su vamos a alimento, de alimentar, quédate tranquila alimentar. y ya déjame trabajar a mí a un nivel más profundo, ¿no? Exacto. Esto lo hago en todas las meditaciones porque veo que ayuda mucho, ¿no? Porque veo las preguntas que van surgiendo en las meditaciones y hay gente exactamente que dice, yo no veo nada, ¿no? Cuando tengo que ver tal, no veo nada. Y entonces lo que trato de hacer en estas introducciones es cubrir precisamente si al visualizar no ves nada, simplemente imagínate, por ejemplo, ¿no? Una imagen de tal. O conecta, pon tus manos en tu corazón o siente tu tacto, ¿no? Volver a lo kinestésico. Trato de lidiarlo desde varias maneras, ¿no? Para ayudar a la persona a todo esto. Al final, la experiencia intenta cubrirlo todo en el sentido que es una experiencia auditiva, kinestésica y de visualización. Entonces, mi apuesta es que al final, por un lado o por otro, vas a entrar. ¿No? Y luego también muchas veces lo que sucede, y esto también yo siempre lo digo, ¿no? Es la importancia de tener una práctica diaria, ¿no? Y sobre todo en un proceso así, de ser disciplinado y darte estos espacios al menos 2 veces al día, ¿no? Al principio porque según lo vas haciendo, vas aprendiendo conceptos, ¿no? Vas experimentando otras cosas, ¿no? Entonces yo creo que también ese es el viaje de la persona, pero como te decía, no es poner a la persona más estrés, es llevarle de la mano como, tú ya estás haciendo tu parte, ven con nosotros, ¿no? Y vamos a abrir estas capas que te van a ir ayudando, ¿no? Y tú, por ejemplo, ¿les acompañas en esos dos momentos del día o le dejas como grabada? ¿Cómo es un poco? Porque, claro, La ahí has dado una de experiencia, las sí, claves. Perdona, es como, sí. claro, si yo sé que cada día o cada 2 días me tengo que dar mi quimio o me tengo que tomar mi medicación, esto integrarlo como algo que también es necesario porque también favorece al proceso de curación. Es como No. claro, ahí encontrar el equilibrio entre no me quiero estresar porque ay, hoy no he meditado, pero claro, es porque igual tampoco tenemos como esa conciencia de la importancia que tiene, ¿no? Entonces, ¿cómo Sí. es ahí para que la persona no se estrese y pueda seguir como esa disciplina que tú decías? Bueno, al final, Anima es un producto digital en ese sentido, ¿no? Un servicio digital. Ok. Entonces, no hago el seguimiento uno a uno. He trabajado con pacientes uno a uno y es algo Ujú. que pretendo seguir haciendo, pero obviamente llegar a más gente implica salir un poco de la ecuación, ¿no? Pero, Bueno, pero claro. ahí sí que por eso la plataforma es totalmente auditiva y experiencial en el sentido que tú vas a tener tus explicaciones, tu protocolo, luego puedo explicar más, pero básicamente compras un pack de meditaciones, por ejemplo, para transitar las distintas fases del tratamiento y ahí vas a tener las explicaciones de cada parte, vas a tener las recomendaciones de cuántas veces al día o lo que recomendamos, ¿no? Practicar, qué meditaciones puedes practicar en qué momentos, ¿no? En cada fase. Y también planteamos como después de las meditaciones como ejercicios y pequeñas prácticas, pequeñas reflexiones, ¿no? De qué has entendido aquí sobre ti, qué te puede ayudar para el día de hoy, ¿no? Cosas así que lleven a la persona a tener un poco, a ir cogiendo como una práctica de esto me apoya y me ayuda, ¿no?
Y en ese sentido, pues yo creo que la repetición es algo bueno, ¿no? Que tengas 4 o 5 meditaciones y son las que vayas repitiendo, ¿no? Esa es un poco la propuesta, te diría. Ah, muy interesante, sobre todo esa complementar con ese trabajo al margen de Mm. la propia meditación, pues de poder hacer ese momento, tener ese momento de introspección, tomar tus notas, tener tus reflexiones, poder como bajarlas a tierra, ¿no? Como bajarlas de la mente y poder plasmarlas y verlas como más claramente. Ahí es cuando yo creo que se Sí, dan estas tomas de conciencia de, guau, esto es así o esto es asá, ¿no? sí, 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 es un poco la idea, ¿no? Yo, por ejemplo, a todo el mundo le recomiendo, ¿no? Tener un diario, o sea, un diario que es algo que yo pensaba que todo el mundo hacía diarios y resulta que no. ¿No? Y resulta que no, y a veces se lo planteas a una persona y se queda como sorprendida, ¿no? Como, wow, ¿un diario para qué, no? Y no, pues para ir escribiendo las cosas Registrando que, ahí. que sientes, ¿no? Eso es. Y que vas viviendo, porque yo creo que también esa es otra cosa fundamental en una enfermedad, ¿no? Darte el espacio de sentir lo que sientes. ¿No? De hoy estoy cabreado, cabreada, hoy me siento fatal, hoy me siento vital, hoy me siento agradecido o hoy no me siento nada agradecido, ¿no? Creo que darte esos espacios de honestidad con uno mismo es fundamental. Claro, eso es lo que un poco creo que nos falta en el día a día, ese permiso, ese no huir. O sea, para mí, no sé, ahora te quería preguntar un poco, que estamos ya terminando, estamos en los últimos minutitos del programa. Qué rápido se ha pasado. Ya, es que, es que me empiezas a hablar y de repente dices, se acaba ya, pero bueno, más adelante podemos Sí, sí, volver a sí. quedar y seguir hablando porque siento que esto es un tema muy importante. Como tú dices, es algo que afecta a muchísimas personas hoy en día en la sociedad, el tema del cáncer, de enfermedades complicadas. O sea, me gustaría también un poco, aunque tú estás especializado en el cáncer, pero también como extenderlo a otro tipo de, Mm, pues yo qué sé, enfermedades autoinmunes o enfermedades ahí como que denominan crónicas. Yo no soy muy partidaria mm, de mm, como darle fuerza al término crónico, mm, pero bueno, mm, cuando uno cree o cuando uno le dicen esto es crónico, pues como que lo compra y entonces ya lo vive como crónico. Entonces estos mm, procesos también de meditación o de introspección siento que pueden ayudar. mm. Entonces, bueno, se me ha ido la olla ya de lo que te iba a preguntar. Así, Bueno, de sentir pero la emoción. sobre eso, solo para que sepas Sí, como decía antes, Anima eh, pretende ayudar a personas en procesos complejos de salud. Entonces, el cáncer es la puerta de entrada porque ha sido la experiencia vivencial que lo ha iniciado todo, ¿no? Y es donde quiero poner el foco sin ninguna duda inicial. Pero una cosa que veo es que el modelo sirve para otras patologías también, ¿no? Y porque los principios son los mismos, ¿no? Entonces, en ese sentido, tengo todo un programa desarrollado para después, ¿no? De otras patologías diferentes que pueden beneficiarse de esto también. vale. Entonces, Will, para bajar a tierra mucho, porque bueno, este programa ya sabes que es alma-tierra, entonces a mí me Sí. gusta que quede como muy, 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 muy tangible y muy concreto. ¿Cuáles son los pasos o en las diferentes quizá fases, los pasos que debería una persona... me refiero al margen de tu programa, que por supuesto es como, bueno, pues Ujú. adquiere un poquito, acércate, aproxímate, cotilla un poco, pruébalo, porque seguro que te va a ayudar, pero según tu experiencia, la experiencia de tu hermana, de las personas un poco que hayas podido conocer, ¿cuál sería como esos pasos de decir, vale, el primer paso para empezar como en este proceso de auto responsabilidad, para contribuir activamente en tu proceso de autosanación? ¿Qué pasos dirías o qué puntos claves debería tener en cuenta una persona que está en este proceso de enfermedad así más compleja? Wow, pregunta poderosa, ¿no? No sé si hay un molde para todos o un orden en concreto, Por pero yo creo que supuesto. hay unos principios, ¿no? Sí, más que igual no es un orden, pero más como puntos clave a Mm, tener en cuenta que digas, pues eso, mm. como decías, yo qué sé, la mentalidad por un lado, el escribir, el tal, bueno, cosas como muy concretas que la gente puede empezar a Sí, hacer para empezar ese trabajo de introspección o de sí, autorresponsabilidad. sí. Mira, yo creo que hemos ido citando algunas de estas cosas a medida que hemos hablado, ¿no? Pero Sí, lo primero es la aceptación del recibir una noticia y sentirte
como la putada que es, ¿no? Y sentir eso es totalmente normal, ¿no? El llorar, el deprimirte, por así decirlo, ¿no? El victimizarte. Todo eso, la validación de todo eso es lógico y es necesario. Es que si no, no seríamos humanos, ¿no? Si no Exacto. seríamos inteligencias artificiales directamente. Y creo que no somos eso, de momento. Al Sí, menos. no, no sé, ahí vamos porque madre mía la Ahí inteligencia vamos. artificial, cómo viene, pero bueno. Pero yo creo que esa aceptación es fundamental y ahí tiene que haber esa mirada la decisión vale, puedo ir por el camino de la victimización, que no me va a ayudar mucho, que me puede ayudar ahora a justificar lo que me está pasando, pero no me va a ayudar a largo plazo, o puedo decidir, voy a vivir esto de manera activa y constructiva, y Es voy una a decisión verlo. realmente. Es una decisión. Es una decisión que no es fácil, porque obviamente una persona puede no tener muchas herramientas de gestión emocional o lo que sea para llegar a esto, ¿no? Pero yo creo que decidir, vale, voy a ver esto como un proceso de curación y voy a participar en él, como decíamos antes, ¿no? Tener ese rol activo y constructivo, ¿no? Creo que a largo plazo ayuda mucho más. Entonces es la decisión de la persona de quiero ir por esta ruta o por esta otra, ¿no? Creo que eso es para mí algo fundamental, ¿no? Y ahí cada uno tiene también que ver cómo es esa manera constructiva, ¿no? Yo creo que por ejemplo, el confiar en tu intuición respecto a los médicos, el tratamiento, lo que vas a hacer, ¿no? Para mí, sobre todo, el camino, yo no digo aquí a las personas qué camino tienen que elegir, ¿no? Pero el camino que elijas, vete con él a full. O sea, confía. Si voy por el camino médico, voy por el camino médico con todo, ¿no? Voy entregadísima o entregadísimo a ese camino, ¿no? El cuidado de la mente. O sea, creo que, y con mente digo emociones, digo espiritualidad, pero creo que vamos a empezar por la mente, ¿no? Que para mucha gente es como en medio de esa tormenta, la mente tiene un poder increíble. Entonces, la mente te va a ayudar a, de nuevo, tomar un camino u otro. ¿No? Entonces, ir haciendo ese camino de apuesto por cuidar mi mente en todo esto, creo que es fundamental. Y para eso puedes usar meditaciones, puedes usar apoyo terapéutico, lo que necesites, ¿no? Los recursos que necesites. Y cambiar hábitos, o sea, ajustar los hábitos de nuevo para esa manera constructiva, ¿no? De alimentación, yo qué sé, cambiar el ambiente de tu casa para que esté armónico, no hacer ejercicio en la medida que pueda, no todas estas cosas que todo eso va a contribuir mucho en tu energía y en tu decisión de camino. Después te diría que, bueno, eso, hemos cambiado un poco la narrativa respecto a cómo me enfrento y qué camino tomo y es ahondar más en todo lo que es relación cuerpo y mente, ¿no? El entender que la ansiedad que tengo y el estrés que tengo se puede trabajar, ¿no? Se puede transformar y que no solo se puede transformar para yo sentirme mejor, sino es que además voy a ayudar a mi cuerpo, voy a ayudar a que mi sistema inmune sea más fuerte, a que, pues eso, el sistema nervioso se relaje y las defensas aumenten, ¿no? Eso creo que es esencial, ¿no? Y sí, yo creo que eso es esencialísimo. Y luego lo que decíamos de la visualización positiva, ¿no? El cambiar esa historia a empezar a verme como una persona que está sanando, ver como esa luz, ¿no? Un poco es ese lucero al final del camino, creo que es esencial, porque creo que en el viaje de la enfermedad va surgiendo una nueva persona y esa nueva persona puedes dejar que se cree sola o tomar la responsabilidad y el control y decir, no, yo voy hacia aquí y yo me voy a convertir en la persona que soy, ¿no? A lo que he venido aquí, ¿no?
Y creo que eso es algo fundamental, el ver como ese propósito, ¿no? Dentro de toda esa tormenta, de poder visualizar un propósito de esta es mi vida y hacia aquí quiero ir, ¿no? Te diría que esos son como los pasos fundamentales. No sé si lo he respondido a todo ya, porque... Sí, sí, no, no, perfectísimo, maravilloso. Es que siempre me gusta hacer como esa recopilación. Sí. Así que, Will, pues nada, en medio minutito que nos queda de tiempo, entonces cuéntanos el proyecto de Anima, cuándo sale, dónde te pueden encontrar, en qué va a consistir, para que te puedan, bueno, para Claro que que se sí. pueda beneficiar la gente de todo esto. Bueno, yo estoy ya trabajando con pacientes y sigo abierto a trabajar en el uno a uno, ¿no? Pero la plataforma va a salir entre un mes y un mes y medio más o menos. Será la primera versión, por así decirlo. Hasta entonces, Instagram. Instagram es un poco el medio porque es donde voy a ir comunicando los pasos y Nos cuando, recordamos, cuando va saliendo. Anima-meditación, ¿vale? Para que se Exacto, gracias. Y después en la web, básicamente en la web podrás encontrar un poco la explicación de todo el proceso, los beneficios de empezar un proceso así de meditación, etcétera. Todo tipo de preguntas frecuentes, ¿no? Todo además de en qué consiste y la historia de cómo empezamos el proyecto, mi hermana, mi experiencia, todo, vale, no he meditado nunca, ¿esto es para mí? Pues te damos la respuesta a todo esto, ¿no? ¿Cuántas veces tengo que meditar al día? ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago lo otro? ¿Medito sentado o tumbado? ¿No? ¿Qué pasa si me duermo? ¿Qué beneficios puedo esperar de todo esto? ¿No? Todo esto lo respondemos en la web y después encuentras lo que es el programa, ¿vale? Que el programa se divide en packs diferentes según las necesidades de la gente, ¿no? El principal es, como lo llamamos, transitar el cáncer, que es de todas las fases del tratamiento y las meditaciones correspondientes para ello. Pero luego tienes otros packs que son más, por ejemplo, de píldoras diarias, ¿no? Que son cosas más pequeñas, más tácticas, más para el día a día. O tienes, por ejemplo, otro pack para el descanso, ¿no? Que es más para si quieres, si tienes problemas de insomnio, que es algo muy frecuente en pacientes de cáncer. Entonces, son distintos packs, distintas modalidades. Tenemos otra, por ejemplo, que son emociones elevadoras, ¿no? Que son meditaciones sobre el amor, sobre la gratitud, sobre el perdón o la compasión, ¿no? Bueno, Oh, que qué guay. sabemos que contribuyen mucho a que la persona se sienta mejor y al sistema inmune. Y eso te diría que es un poco la propuesta, ¿no? Entonces, una vez decides por un pack, las puedes escuchar en la plataforma todas las veces que quieras y ahí te explicamos pues, ejercicios, prácticas que puedes complementar, etcétera. Bueno, pues ya sabéis, todos los que os haya resonado esta información, para marzo más o menos estará disponible, pero id siguiendo a Will en su Instagram, anima-meditación, para estar como atento de todas las actualizaciones y toda la información. Will, se nos acaba el tiempo, de verdad, mil gracias. Me parece un proyectazo impresionante el poner la meditación tan al servicio de la curación, de la salud, del bienestar de las personas. Así que mil gracias por haber aceptado esta información, perdón, esta invitación, porque la información creo que ha sido como muy importante y muy necesaria. Gracias de Mil corazón. gracias a ti, Carmen, y nada, aquí estamos y de nuevo enhorabuena por tu trabajo y por este podcast que es maravilloso, de verdad. Muchísimas gracias y Muchísimas gracias a gracias. todos por escucharnos. Nos vemos en el próximo programa. Chao.